las ninfas, las hadas, los duendes, las brujas, seres mitológicos que aún guardamos en nuestra conciencia y ocultan un gran misterio. Soy Daniel Duque, bienvenidos a Baúl del Oculto. Bienvenidos una vez más a Baúl del Oculto, donde tocaremos temas como rituales, recorridos y manifestaciones inexplicables. Baúl del Oculto. Del Oculto. Esas malas vibraciones, sí, eso es delicado. Sí, las malas vibraciones. Es más, mi abuela me enseñó a mí que uno siempre tenía que barrer la casa por la noche, antes de acostarse a dormir, porque como llegan tantas visitas en el día, entra gente, salen, hay vibras, entonces uno siempre tiene que barrer por la noche, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, sacando esas malas vibras. ¿O vos qué pensás, Oso? ¿Habías escuchado eso? Bueno, pero no de noche, sino de día hacer la limpia.
porque en la noche Claro. supuestamente uno agarra el dinero, agarra la suerte, la fortuna. Ah. Entonces vos crees que toca en el día, pero vení, mi abuela me enseñó que en la noche siempre y pues nunca estuvo en mala situación. Pues puede ser. Usted sabe que mejor dicho, estas personas ya mayores tenían más conocimiento que nosotros hoy en día. Eso sí es cierto vos, porque es que la verdad es que las abuelas sabían tanta cosa y las tías, María, me sí que me contaron cosas. Sí. Historias arruinado. ¿Qué nos vas a contar para mandarnos a dormir bien asustados, mijo? No, pues yo ya conté así como lo que tenía que contar, así espeluznante. Ay, María, ¿en serio? No, 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 no. Contanos, pues alguito de la pata sola. Vos no dijiste que sabías la pata sola. No, yo no dejé la pata sola. ¿O cuál fue el que dijo? Oíste, oso, contanos vos algo así bien aterrador, como para cerrar este like que estuvo tan bueno. ¿Qué te puedo contar? Déjame ver. Aquí hay varias historias aquí en Nicaragua. Contá. Historias de allá de Nicaragua. Bueno, está la de la carreta Nagua. No sé si allá también la han escuchado. No, contanos. Bueno, dicen que en la historia, antes, había un hombre que trabajaba en el campo. Pero en ese entonces fueron asesinados, él y su familia. Y él juró vengarse. Pero cuando él quiso vengarse, a él lo matan también y le queman sus animales, sus 2 bueyes, su carreta. Y lo amarran con cadena y ahí mismo le pegan fuego a la carreta. Y entonces él salía con su carreta todas las noches después de unos meses comenzó a salir Sí. en la carreta con las cadenas y a todos los que le hicieron daño, él lo agarraba con la misma cadena y lo arrastraba en la carreta y se vengó de toditos ellos y supuestamente todavía se sigue vengando de sus legiones de sus familiares hasta hoy en día. Fuerte la historia, oso. Está bien, gracias. Está Sí, tremendo. miedosito. ¿Y vos qué pensás de eso, oso? Aquí como todos pensamos cuentos, son cuentos. Mitos y leyendas. La carreta Nagua es una leyenda de misterio y terror originaria de Nicaragua y parte del folclore de Centroamérica, que describe una carreta fantasma, a menudo con bueyes, que se escucha pasar por los caminos por la noche haciendo un ruido espeluznante. Se cree que este fenómeno paranormal anuncia la muerte o es el alma en pena de una persona condenada a vagar eternamente, y su aparición infunde terror en quienes la escuchan. Se describe como una carreta fantasma, a veces cubierta con un manto blanco, tirada por bueyes esqueléticos o incluso sin animales visibles que la arrastren. Su rasgo más distintivo es el lúgubre y característico ruido que emite, producido por el chirrido de sus ejes engrasados y el sonido pesado de su avance, que eriza la piel de quien lo escucha. Se hila la luz durante las noches oscuras, recorriendo caminos y calles, sembrando el pánico entre los pobladores. El paso de la carreta Nagua se asocia con la muerte, el castigo o la advertencia de que se acerca la muerte de alguien. La leyenda es parte de un sincretismo cultural que surgió de las tradiciones indígenas y europeas durante la colonización, y aunque se cuenta en toda Centroamérica, es especialmente arraigada en Nicaragua. Una versión popular la describe como la carreta que anuncia la próxima muerte de una persona, y se dice que se lleva las almas de aquellos que no son precavidos o que han cometido maldades. En algunas interpretaciones, la carreta puede estar relacionada con el diablo o ser el alma de un carretero avaro y blasfemo que fue condenado a vagar por la eternidad. En Nicaragua, hay quienes aseguran que la carreta es conducida por la muerte quirina y que las almas que la acompañan son las de personas que hicieron el mal en el pueblo. La carreta Nagua es una leyenda que forma parte de la tradición oral y el folclore de Nicaragua y otros países centroamericanos.
¿Alguna vez han escuchado el crujir fantasmal de una carreta en la noche? Bienvenidos a la leyenda de la carreta Nagua. La carreta Nagua, una carreta espectral tirada por bueyes esqueléticos, vaga por las calles desiertas de los pueblos nicaragüenses al caer la noche. Se dice que la muerte, envuelta en una túnica blanca, conduce este abominable carruaje. La leyenda cuenta que recolecta las almas de las personas destinadas a dejar este mundo, haciendo un ruido aterrador a su paso. Se dice que los testigos caen enfermos o encuentran su fin al día siguiente. Pero, ¿de dónde viene esta escalofriante historia? Los orígenes de la carreta Nagua están profundamente arraigados en la historia y la cultura nicaragüense, entrelazando las influencias coloniales españolas con las creencias indígenas. Los eventos históricos y los contextos culturales han moldeado esta leyenda, agregando capas de simbolismo y significado. Vamos a desentrañar las capas de ficción. ¿Podría haber un grano de verdad en esta misteriosa historia? Al examinar los registros históricos y las tradiciones locales, descubrimos los eventos reales que podrían haber inspirado este mito espeluznante. La carreta Nagua no es solo una historia de fantasmas, es una ventana a la cultura nicaragüense. Muestra el rico tapiz del folclore, la narración oral y la expresión artística. Incluso hoy la leyenda de la carreta Nagua resuena, un recordatorio inquietante del pasado que aún hace eco en el presente. La historia oral de los pueblos de Nicaragua ha conservado a lo largo de los siglos un relato aterrador que mezcla realidad y mito, la leyenda de la carreta Nagua. Este relato, transmitido de generación en generación, encuentra sus raíces en la época colonial, cuando las carretas eran un medio esencial de transporte para los conquistadores españoles. A través del tiempo, el crujir de las ruedas y el rechinar de las cadenas adquirieron un matiz sobrenatural, convirtiéndose en símbolos de muerte, sufrimiento y castigo. Desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, las carretas fueron introducidas como un avance tecnológico en la logística de la colonia. Su propósito era claro: facilitar el transporte de mercancías y personas. Sin embargo, estas mismas carretas se convirtieron en herramientas de opresión y violencia contra los pueblos indígenas. En las noches, al amparo de la oscuridad, los conquistadores capturaban a los nativos, los encadenaban y los transportaban en carretas hasta los centros de comercio, donde eran vendidos como esclavos. Se dice que los gritos, lamentos y llantos de los prisioneros resonaban por las calles empedradas, dejando una impresión indeleble en la memoria colectiva. Otro uso siniestro de estas carretas estaba vinculado con la explotación minera. A los indígenas se les forzaba a trabajar en jornadas extenuantes hasta el punto de la muerte. Aquellos que intentaban escapar eran perseguidos por perros y, al ser capturados, eran encadenados a las carretas para ser devueltos a la esclavitud. Con el tiempo, este temor se transformó en superstición. Escuchar el rechinar de una carreta en la madrugada significaba que la muerte acechaba. La carreta Nagua no es simplemente una carreta ordinaria. Según la tradición oral, esta carreta aparece en las noches solitarias entre la medianoche y la 1 de la madrugada, anunciando su paso con un estruendo aterrador. Se dice que es tirada por 2 bueyes espectrales, ambos con costillas visibles, ojos blancos desorbitados y un aliento fétido que emana vapor. Estos bueyes, considerados bestias infernales, gimen como almas en pena al recorrer los caminos. El conductor de la carreta varía según la versión de la historia. En algunos relatos es la muerte quirina, una entidad esquelética vestida con una túnica negra, mientras que en otros se trata de las ánimas del purgatorio, condenadas a vagar por la eternidad. Se dice que quienes se atreven a asomarse por la ventana para ver la carreta pueden sufrir terribles consecuencias: fiebre, enfermedades misteriosas e incluso la pérdida del habla por varios días. En los casos más extremos, se han reportado muertes inexplicables. Otra creencia popular sostiene que la carreta Nagua es un anuncio de muerte inminente dentro de una familia. Aquellos que la escuchan deben prepararse para la pérdida de un ser querido. Además, se menciona que si alguien osa mirarla directamente,
La muerte quirina arroja un hueso a la persona como una advertencia, o le enciende un vela en su honor, o la muerte vendrá a reclamarlo. A lo largo de los siglos, múltiples testimonios han reforzado la existencia de la carreta nagua en la cultura popular. Un relato particularmente espeluznante es el de Doña Juana, habitante de León, quien asegura haber visto la carreta con sus propios ojos. En su visión, la carreta era conducida por una figura encapuchada con una vela encendida en la mano. No era la muerte, más bien era una entidad que parecían ánima del purgatorio. Repetían en un tono lastimero: «Reza por mi alma, reza por mi alma». Al presenciar esto, Doña Juana perdió el conocimiento y pasó días con fiebre y sin poder hablar. El sonido de la carreta es descrito como un estruendo inconfundible, una mezcla de crujidos de madera vieja, el chirrido de las cadenas, los lamentos de los condenados y el llanto de los indígenas sometidos a la tortura. En ocasiones, se cuenta que el conductor de la carreta lanza al suelo una botella de vidrio tras beber de ella, produciendo un último sonido estremecedor. La leyenda de la carreta nagua es una muestra de cómo la memoria histórica puede transformarse en un relato sobrenatural con el paso del tiempo. Si bien su origen radica en la brutalidad de la conquista y la explotación de los pueblos indígenas, su evolución ha llevado a la creación de un mito aterrador que sigue vigente en el imaginario colectivo. Más allá del miedo que inspira, la carreta nagua representa una advertencia sobre los pecados del pasado y el castigo que puede recaer sobre aquellos que abusan del poder. Así, la historia y la superstición se entrelazan en un relato que sigue resonando en las noches silenciosas de Nicaragua. Cuento y leyendas, Vos pensás que son cuentos, pero no creas, en la vereda se veía mucha sombra. Y eso sí no son cuentos. Mira, cuando Y las matas de plátano. nosotros estábamos una vez por allá, al lado del lavadero, y al lado del lavadero quedaba el cafetal. Yo estaba con unas primas por allá jugando y saltando, michiando, cuando, ¿cómo te parece vos? Que empezaron a hacernos como un ruidito, como una vocecita, como que las plataneras, las matas de plátano, ustedes han escuchado cuando se mueven con el viento, que suenan como unas cositas así, como si fueran cositas de plástico, pues. Y empezaron a sonar esas plataneras y nosotras ahí para abajo a mirar qué era lo que estaba pasando. Y yo pensé que eran unas vaquitas que estaban ahí, unos novillitos que estaban ahí como al lado del río, cuando mentiras, mijo, que nosotras nos bajamos entre ese platanal y fuimos viendo como una sombra así que se estaba escurriendo, como una cosa negra que se pasó así entre las matas de plátano, y eso era lo que le estaba haciendo sonar todas esas hojas. Pero vea, eso fue en un momentico que eso salió corriendo entre esas matas de plátano, nosotros no alcanzamos sino a ver eso negro y se nos pusieron esos pelos, pero ustedes vieran, hasta el último pelito del cuerpo se nos paró, un miedo horrible y sentimos una energía, María, pesada, maluca. Ustedes no se imaginan, eso fue un susto muy horrible. No comenzaron a correr. Ya, vea, ya me llegó hasta el gato y todo porque se asustó. Los gatos muy sensibles. Ellos Sí. sienten las vibras y las energías de la gente. No creas que no. Así son protectores. Ujú. Eso yo he escuchado, que son protectores y que sienten las energías. Y sí son muy tranquilos. No son como los perros que son más alborotados y que a toda hora están ahí encima de uno. Estos son más tranquilitos. Este porque Sí. está asustado. Ya se quiere ir a acostar.
éramos 3 en el cementerio y el cementerio estaba cerrado. Yo me fui a grabar tumbas. Cuando él me va diciendo, mire cómo tengo las manos erizadas, es que siento que no me sigue. Ah, no, pues. Y lo más raro decía es que olía cigarrillos, no era yo pues que estaba fumando en el cementerio. Entonces seguí yo grabando normal. No, es que yo me quiero ir de aquí a este cementerio. Yo grabaré otras tumbas y nos vamos. Apagué la cámara y nos fuimos. Cuando yo, bueno, o no sé, como así en una cueva, como, ¿cómo se llaman a eso? Donde los cuerpos, como así, algo bonito. Una bóveda. Y un muchacho con una camisa de cuadro, eso, una bóveda, fumándose un cigarrillo, entonces, Espérate, en una bóveda había un muchacho fumando un cigarrillo. sí, entonces yo seguí, no le paré bolas, y según el que vi yo, era el muchacho que estaba persiguiendo él desde hace rato, yo lo vi, pero ¿Cómo así? El amigo de vos ya lo había visto hace rato, lo había visto pasar y lo estaba persiguiendo. no, no, cuando estaba persiguiendo, no veía. Cuando acabé la grabación, nos fuimos del cementerio ya a la salida y vi a un muchacho en una bóveda fumándose un cigarrillo, yo lo vi, pero él no. Pero yo no le dije, ese muchacho ¿qué hace ahí? Ya te entendí. Salimos del cementerio, el que yo vi era el que estaba persiguiendo él hace tiempos en el cementerio, entonces el muchacho estaba ahí metido en el cementerio. ¿Y eso a qué horas fue vos? Eso fue tipo 5 de la tarde. 5 de la... fue El temprano. muchacho. Sí. Entonces yo le dije que yo había visto al que él estaba persiguiendo, que era, lo expliqué que cómo era, camisa de cuadros, pantalón apretado, peinado bien, fumándose un cigarrillo, apenas me dio él a mí, se escondió en la bóveda. Entonces yo no le paré bola y seguí. Se escondió. Como que me... Sí, señor. O sea que vos crees que te alcanzó a ver. Era un animal. Yo creo, sí. De Pero es pronto que eso alguna es muy persona común que en los haya muerto cementerios. recientemente. Los espíritus así recorriendo el lugar. Sí, eso yo he escuchado mucho, eso dicen mucho que cuando la persona pues como que desencarna, entonces se puede ver como el alma, la animita por ahí unos días y que eso es muy, muy común que esté en el cementerio. Eso cuando nosotros bajábamos de la vereda por lo general, cuando se moría algún vecino, alguna cosa, que nos tocaba bajar hasta el pueblo. A veces cuando uno volvía y subía, ya veía por ahí esa persona, ya resultaba que por ahí estaba o resultaba que por ahí se veía pasar. Esos son como cosas muy extrañas que se ven por ahí. Oigan, pero ¿cómo les parece que ustedes hablan lo más de bueno, pero yo me tengo que ir a encomendarme a todos los santos y a acostarme a dormir porque ya a estas horas y yo me tengo que levantar a las 3 de la mañana a rezar? Y en la próxima me invitan. Pero Oso, claro, mira Oso, seguí ahí, el Sol de Caldas es una sobrina mía, ella es la que me presta este aparato porque es que como yo soy de la vereda yo no tengo estos aparatos, pero ella me la presta, entonces seguila para que tú te enteres. ¿Oíste, Alex? ¿Qué hubo? Alex, ¿qué hubo, mijo? ¿Y vos qué? Acá estamos hace mucho rato, Alex. Vos desde qué horas nos estás escuchando, y imagínate. Y vos llegas ya cuando nos vamos, Alex. Ve María. De todas formas, Alex, mira, yo te mando un abracito, un besito, arruinado, muchas gracias.
A Oso se me fue, pero muchas gracias. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Un abracito. Dios se los pague. Y acuérdense pues de rezar un buen rosarito antes de acostarse a dormir para que no les vayan a jalar las patas. ¿Fuiste arruinado? Bueno, hágale. Acostate pues juicioso y rosario con oficio Parvo de María. Osito, buenas noches, que dormas. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste hoy y esperamos tenerte para la próxima. Y a Alex también, muchas gracias por haberse subido, así se haya tarde mijo, pero llegó. Y para la próxima, pilas pues que lo vamos a invitar hoy para que nos cuente estas historias. Un abracito a todos. Hágale Chao, pues. chao. Chaito, se cuida. No, pues Dios los bendiga a todos hasta que vuelvan.